Hola, bienvenido a un nuevo video sobre estuve streameando en Twitch durante bastante tiempo y no te conté nada con un Codineric. Y Codineric soy yo. Bueno, como te dije recién, estuve streameando mucho en Twitch, agarrando todo este nuevo mundillo de mostrar cosas y hacer cosas. Y tenía muchas ganas de volver a mis raíces. Si no sabes, yo arranqué a programar porque siempre me gustó mucho el tema de desarrollo de juegos. Así que decidí empezar de nuevo a hacer eso en Twitch, viendo a ver cómo me iba, cómo era toda esta nueva plataforma y todo eso. Y bueno, la idea de este video es hacer un recap de todo lo que pasó en ese tiempo, así lo puedes ver y de paso si tienes ganas de sumarte te puedes sumar. Link en la descripción del canal de Twitch. Esa. Ya que estás ahí mirando todo eso, acordate que le puedes dar una manito arriba, puedes dejar tu comentario pensando qué opinas sobre este jueguito que estuve desarrollando. Y si quieres enterarte de próximos vídeos, puedes suscribirte. Muy bien, Eric, acordándote al principio. Hablemos un poco de dónde salió esta idea de este jueguito. Yo desde hace mucho tiempo sigo estos conceptos de game jams, donde básicamente tenés que desarrollar un juego en un tiempo limitado, ya sea 24 horas, 48 horas, una semana o lo que sea. Y había un juego que a mí siempre me gustó, me pareció muy interesante, muy básico, y era algo que yo podía recrear. Y es esta idea de un juego muy simple, donde vos tenés un jardín, podés plantar plantitas, podés regarlas y pasan los días. Y nada más, ese es todo el game loop. Pero la gracia es que tenés una consola al costado y vos escribís los comandos en la consola y eso va afectando a tu juego. Entonces, lo primero que hice fue decir, bueno, a ver, ¿cómo se hace una consola? Tenés que escribir comandos, tenés que parsear esos comandos y esos comandos tienen que afectar a tu juego. Entonces, arranqué por eso, a escribir una consola, empezar a escribir cositas y ver qué pasaba. Por cierto, todo esto lo estoy haciendo en Python, usando Pygame. Entonces, como ya sabrás, no es tan feliz como motor de juegos, tenés que desarrollar muchas cosas desde cero, pero a mí me gustan esos desafíos donde tenés que pensar más la lógica y que no te viene todo ya prearmado y simplemente pensás en el juego. Lo tomo más como un juego de desarrollo donde practicás la lógica para la vida real, porque lo mismo que aplico acá lo tengo que aplicar en mi trabajo y lo tengo que aplicar en cualquier otro lado donde haya que hacer programación. Por eso es que me gusta tanto. Entonces, una vez que tenía mi consola, empecé a diagramar más o menos cómo iba a ser toda esta lógica. Y esto no es 100% real, muchas cosas ya las resolví en el futuro, pero voy a tratar de hacer el cuentito para que suene como lo fui descubriendo. Pero bueno, como podés ver acá, haciendo muy feliz a mis profesores de programación orientada a objetos, me hice esto llamado UML. UML es una forma de graficar programación orientada a objetos, donde te ayuda a pensar cuáles son las entidades, cuáles son las relaciones y cómo va interactuando tu código en las distintas entidades. Entonces, lo primero que dije es que yo voy a tener una consola, ¿verdad? Esa consola va a poder afectar a dos cosas. Primero tiene que tener toda la lógica para manejar los comandos, para interpretar lo que está pasando y cada comando afecte de una forma distinta a mi jardín. Y después tiene que tener alguna forma de relación con el jardín para poder afectarlo. Entonces, como puedes ver acá, tenemos una clase o una entidad llamada Command Handler y una entidad o clase llamada Board. Entonces, empezando a pensar cómo va a ser todo esto, empecé a hacer todo esto que ves acá. Por un lado hice el Command Handler y por otro lado hice el Board. Veamos primero el Board, que es la parte más visual y más fácil de entender. Entonces, cuando pensé en el Board, lo que dije fue, el Board tiene que tener un movimiento, porque en el jueguito si ves sube y baja, entonces quería agregarle eso. Tiene que tener una función de dibujarse, se tiene que poder dibujar a sí mismo para poder dibujar todo el board, y tiene que tener un cambio de estados, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero en definitiva, lo que tiene el board es una lista, como podés ver acá, de esta clase llamada tile. ¿Qué es el tile? Es básicamente cada uno de los cuadraditos adentro de mi jardín. Y ahora, si miramos esta clase tile, lo que podés ver es que acá adentro lo único que tiene es un change state, que eso ignoralo de momento, y tiene un draw para poder dibujarse. Entonces, ¿qué es lo primero que hice? Lo primero que hice fue abrir GIMP de la forma más fea y cabeza posible y tratar de hacer un sprite lo más feo posible, lo más rápido posible para que se vea con una vista isométrica o algo así, cosas que aprendí en el secundario. Y bueno, es eso que puedes ver que se ve horrible. Pero bueno, está bueno, ya sirve para empezar a pensar cómo afectarlo y todo eso. Después, en el siguiente stream, decidí que no me gustaba eso, así que decidí cambiar completamente la visual, hacerlo algo un poquito más lindo y empezar a trabajar en esta lógica de comandos. Entonces, ahora veamos qué fue de esta lógica de comandos.
Si vemos en el gráfico UML, tengo esta clase command handler que va a ser el que se va a encargar de manejar esos tipos de comandos. Y acá lo que descubrí es que tengo dos tipos de comandos posibles. Los comandos que afectan al board y los comandos que no afectan al board. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo quiero tener un comando que sea help, que cuando vos escribas help te responda todos los comandos posibles. Eso no está afectando al board. Después tengo los basic commands que yo llamé que esto es básicamente una clase donde tiene esta lógica de parseo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vos cuando mandes un comando, la idea es que vos mandes comandos y las distintas posiciones que querés afectar con ese comando. Por ejemplo, si yo escribo plantar y digo A1, quiero que se plante en A1. Si yo digo regar B2, quiero que se riegue B2. Y si yo digo sleep, vos dirás, no, sleep no afecta a nada. Ojo, sleep afecta a todo el board. ¿Por qué? Ya vas a ver por qué. Porque ahora vamos a pasar a la parte interesante. Cuando creé todo esto, en mi cabeza desde el día 0, yo ya sabía que tenía que implementar algo llamado Finite State Machine. ¿Qué significa Finite State Machine? Bueno, haciendo feliz a mi profesor de patrones de diseño, Finite State Machine es un patrón de diseño que te soluciona el problema de cambios de estados. ¿Qué quiere decir eso? Esto claramente es un patrón de cambios de estados. ¿Por qué? Porque vos tenés un tile o una cuadrícula y uno de los puntos de la cuadrícula está en el estado 0. Y yo al mandar un comando lo cambio de estado al estado 1, al estado 2, al estado 3 y así, así, así. Y lo interesante del Finite State Machine es que yo puedo definir condiciones de cambio de estado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo le digo agarra la planta en el tile A1 y no hay planta, es un imposible. Entonces en el Finite State Machine yo le puedo decir, ¡epa! No se puede. ¿Por qué? Porque tu estado anterior tiene que ser este. Y esto lo implementé de una forma muy divertida que cuando lo vi en código dije, ¡ay, qué divertido! Pero bueno, veámoslo primero en UML, así mi profesor de patrones de diseño se pone feliz. O no, porque capaz que lo implementé mal en el UML, hace mucho tiempo que lo vi y bueno, espero que esté bien. Entonces, veamos cómo funciona esto, ¿verdad? Tenemos la consola, yo escribo plant A1, viene acá, command handler le dice, plant es de los basic commands, así que va a basic command. Y identifica que plant corresponde a el plant command. Entonces, el plant command lo que hace es parsear esa posición y lo que devuelve es una instancia de, como podés ver acá, lo que devuelve es una instancia de tile state 1. ¿Qué quiere decir esto? Que esto lo que va a devolver acá va a venir es la consola va a tener su respuesta y le va a decir al board, hey, cambia, y te digo el estado al que quiero que cambies, y te digo al estado que quiero que cambies y las posiciones que estoy cambiando. Entonces el board, como sabe todas sus posiciones, va a decir posición, cambia, posición, cambia, posición, cambia. Entonces cada posición va a venir acá y va a venir. Y cuando se crea en el estado 0. Y le voy a decir change state. Y si yo, por ejemplo, le digo change state al estado 1, dentro de la lógica ya sabe que la única forma de cambiar el estado 1 es que el estado anterior haya sido o estado 0 o estado 2. ¿Por qué? Porque el estado 1 es plantar y el estado 2 es regar. Esas dos pueden vivir juntas, pero si yo le digo cambia al estado 0 cuando está en el estado 1 o en el estado 2, es un imposible, entonces no lo puede hacer. Entonces dice, no amigo, no se puede, no digas boludeces. Y si le digo del estado 1 cambia al estado 3, tampoco puede. ¿Por qué? Porque tiene que tener tanto estado 1 como estado 2 para poder llegar al estado 3. Y después digamos que hay un estado 4 y así, y todo esto es el querido Finite State Machine. Pero bueno, después de implementar todo esto me agarró la locura de vuelta y volví a implementar un cambio completo de la visual y ahora se ve más o menos así. Donde podés ver que le cambié por completo los colores haciéndolo un poquito más lindo, le puse más lindo también la consola para que se vea más lindo. Y ahora, efectivamente, yo puedo decirle help y me muestra todos los comandos. Yo le puedo decir plant C1 y ves que se pone la plantita. Yo le puedo decir incluso plant de nuevo y decirle B2 A3 y me planta todos. Le puedo seguir diciendo plant A1 C3, sigue plantando y le puedo decir ahora water, que regar. Y le puedo decir, no sé, B2, C1, A1, A3.
y los riega y te va tirando ahí la consola, cambios de estado, cambios de estado. Así que bueno, tengo hasta acá. Algo que estuve pensando muchísimo es que si te interesa este juego, si te interesa colaborar con este juego, por primera vez Eric se animó a crearse un Patreon. Así que voy a dejar en la descripción el Patreon para que te puedas sumar. La idea de esto es que simplemente si me querés ayudar, me ayudás con esto. Si no me querés ayudar, está perfecto. Pero no estoy muy seguro de qué te puedo brindar a cambio. Más allá de que obviamente el código va a estar disponible para vos, que sos un Patreon y estás pagando por esto. Vas a tener posibilidades de hablar conmigo en el Discord, así que te dejo ahí en la descripción para que te sumes al Discord y tengas tu lugar especial para que podamos hablar sobre este tema. Podés darme ideas de cosas nuevas que puedo implementar. Vas a tener tu juego andando, calculo. La verdad es que nunca deployé algo a producción de esto, no estoy muy seguro de cómo crear los instalables. Pero bueno, va a ser parte del desarrollo que va a estar bastante bueno, espero. Y vas a poder participar de todo esto, si querés. Y si no querés, bueno, vas a poder verlo y no sé si va a haber un juego terminado que pueda jugar más allá de esta jugabilidad. Tengo la idea, pero no estoy seguro. Así que bueno, dale una manito arriba a este video si te gustó. Déjame en los comentarios cualquier duda o consulta que tengas. Suscríbete para próximos videos y sin nada más que decir, te espero en la próxima transmisión de Twitch. Adiós.